Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Hoy lo estamos haciendo a una hora un poco diferente a la hora que la hacemos generalmente, pero hay varias noticias de las que quiero hablar que me parece increíblemente importantes. Primero que nada, la Corte Suprema de los Estados Unidos el día de ayer, como quizás ya muchos de ustedes saben, en un caso llamado Mullen v. Doe, está permitiendo que la administración le quite el TPS a 363.000 haitianos y 7.000 sirios. Esto pone de alguna u otra manera en el lado de la administración de Trump la prerrogativa de poder terminar el TPS cuando se les dé la gana. Esto le da el poder de vuelta al Ejecutivo para poder hacer cosas que quizás teníamos la esperanza de que no pudieran hacer. Esto implicaría que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional en su momento, Noem, que canceló una decisión del fiscal general y del secretario de Seguridad Nacional anterior durante la administración de Biden, esta medida que muchos de nosotros pensábamos que era una violación del Administrative Protection Act o Process Act, pues lamentablemente la Corte Suprema le ha dado luz verde a la administración de Donald Trump de terminar el TPS. El otro caso, Mullen versus el otro lado, específicamente habla de la habilidad de la administración de Donald Trump y de cualquier administración que venga después de poder decidir que no te van a permitir aplicar asilo si estás en la frontera entre México y Estados Unidos, a limitar el número de personas que entran por la frontera y son permitidos comenzar su proceso de asilo, un proceso llamado metering, una política que comenzó durante la primera administración de Trump y que ahora tiene la bendición de la Corte Suprema. Muchos de ustedes venezolanos probablemente estamos un poco choqueados con la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, con la ineptitud de las fuerzas de seguridad, de la milicia, de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De verdad es sumamente triste cuando vemos tanta gente sufriendo gracias a que por muchísimos años mucha gente pensó en Venezuela que la corrupción no tenía víctimas. Y a pesar de que ahorita, sin duda, tenemos la tentación de sentir que solamente tenemos que enfocarnos en salvar vidas, y sin duda eso debería ser una prerrogativa, debería ser una prioridad. Creo que es importante que tomemos esta oportunidad para empezar a reflexionar acerca de las raíces del problema. Porque el tema es lo que queremos todos no solamente es que se resuelva lo que está pasando en Venezuela, que salvemos la mayor cantidad de vidas, sino que de alguna u otra manera podamos prevenir que esto ocurra de nuevo. Y el tema es que no vamos a poder prevenir que esto ocurra de nuevo si no aprendemos algunas lecciones de lo que está pasando. Dios no nos mandó esto porque no los merecemos, ¿okay? Esto fue creado por humanos en la tierra, por personas que pensaron que la corrupción en Venezuela, que robarse los recursos de los venezolanos era algo que no tenía víctimas. Y lamentablemente por muchos años hemos estado pagando las consecuencias de muchas personas que pensaron que podían robarle al Estado, beneficiarse del Estado sin que hubieran consecuencias. Bueno, las consecuencias son las siguientes. Muchos de los edificios que se cayeron muy probablemente fueron construidos utilizando medidas o reglamentos que no se apegaban a los estándares o los mejores estándares de construcción. Muy probablemente esto fue permitido por un sistema donde la corrupción se había vuelto endémica y donde simplemente pagarle a un funcionario público era suficiente para saltarse cualquier regulación diseñada para proteger la vida de los habitantes de ese edificio. Este tipo de corrupción endémica que se ha vuelto tanto una característica tan básica, tan metida, incrustada en el sistema del chavismo desde que comenzó el socialismo a gobernar Venezuela, es algo que tenemos que identificar como una de las
raíces del problema y una de las raíces que vamos a tener que erradicar si queremos verdaderamente prevenir este tipo de desgracias en el futuro. Si bien es cierto que este tipo de terremoto no es normal y no ha ocurrido en Venezuela por más de 100 años, también es cierto que muchos países del mundo, México, Japón, también experimentan problemas sísmicos y de este tipo de eventos naturales. A pesar de eso, las construcciones en esos países están diseñadas para minimizar el costo de vidas. Y estos estándares terminan minimizando el riesgo de que más personas pierdan la vida. Esto tiene que ocurrir en cualquier país que quiera tener un Estado de Derecho que le permita a sus ciudadanos sentirse seguros en ese país. Así que, sin entrar en mucha política, porque no es en este momento mi intención, vamos a no olvidarnos de lo que está ocurriendo en nuestro país Venezuela en este momento. Vamos a asignarle responsabilidad no solo a la naturaleza, sino a la incompetencia de todos las fuerzas militares que con mucho gusto salían a la calle a golpear a los ciudadanos, a tirarle gases lacrimógenos, usaban tanquetas de manera indiscriminada para arremeter en contra del pueblo. Sin embargo, vemos un silencio que es ensordecedor en este momento. Vemos que lamentablemente en Venezuela ese ejército que reportaba operaciones a las 24 horas antes de que capturaran a Maduro, donde aparecía el ministro de Defensa vestido de campaña en un cuarto con un montón de mapas, la zona de operaciones, el área o el cuarto de operaciones donde se manejaban de alguna manera, defensa de la patria. Esto es lo que me gustaría ver en este momento. Me gustaría ver al ministro de Defensa en una sala de operaciones planeando cómo protegemos a la población, cómo rescatamos a los venezolanos que están en este momento atrapados bajo los escombros, cómo logramos utilizar el equipo militar, la experticia en la logística, de nuevo, los helicópteros rusos que nos costaron tanto dinero a los venezolanos, estos que pueden levantar muchísimo peso. ¿Qué está pasando con este equipo militar? ¿Qué está pasando con nuestra capacidad operativa? ¿Por qué no se está utilizando a favor del pueblo? Y más importante aún, ¿qué verdaderamente debemos nosotros, los venezolanos, entender acerca de las raíces de lo que está ocurriendo? Entonces, de nuevo, sin politizar, solamente hablando y reflexionando con el dolor que sentimos todos los venezolanos que estamos fuera y que vemos con muchísima impotencia lo que está pasando en nuestro país. Violaciones de derechos humanos, vemos a inmigrantes que recién llegando a Maiquetía después de haber sido deportados, se reportan en las redes 135 venezolanos fueron repatriados a Venezuela el día del terremoto y solamente 12, según este reporte, sobrevivieron. Esto implica que el Estado venezolano estaba de alguna u otra manera manteniendo la posesión de estos seres humanos que fueron deportados por los Estados Unidos, estaban bajo la custodia, bajo el cuidado del Estado. Y si los reportes son ciertos y solamente 12 de esos 136 inmigrantes deportados ese día sobrevivieron, esto es bastante preocupante, porque eso implica que el Estado no se ha hecho responsable por el cuidado de estos ciudadanos. Más importante aún, creo que tenemos que evaluar lo que viene ahora, qué es lo que vamos a exigir de nuestras fuerzas de seguridad. Estamos escuchando instancias donde las fuerzas de seguridad, los militares, en vez de ayudar, están saqueando los centros de ayuda que están siendo manejados por la oposición. Estamos viendo personas inescrupulosas tratando de beneficiarse de un momento tan crítico. Gracias a Dios, por cada uno de esas personas que no tienen, por lo visto, ningún tipo de conciencia, hay miles de venezolanos que se están volcando a la calle a ayudar sin ningún tipo de pago
y esos son los verdaderos héroes de nuestro país, los que están verdaderamente manteniendo con vida las esperanzas de muchos familiares que en este momento esperan con muchísima tristeza y ansiedad una noticia acerca de sus familiares cercanos que en este momento están bajo tierra. Así que para todos aquellos que están escuchándome, que tienen familiares en Venezuela, creo que tenemos que recordar, no tenemos permiso de olvidar lo que está ocurriendo y analizar las raíces de lo que creó esta debacle, que las personas ayudando no tengan los equipos básicos. Un país tan lleno de petróleo, tan rico, con las reservas más grandes de petróleo del mundo, no tiene ni siquiera el equipo adecuado para que los rescatistas puedan hacer su trabajo. ¿Cómo es posible que el cuerpo de ingenieros del ejército no se haya, en este momento, no haya llegado, no haya hecho acto de presencia con sus equipos que sin duda tienen para poder salvaguardar a la población, salvar vidas que no deben ser perdidas? ¿Por qué tenemos que depender exclusivamente de la ayuda internacional? ¿Por qué tiene un general en el Comando Sur que ser el que tome la iniciativa? ¿Por qué no es el ejército, las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela las que están tomando el control sobre estas operaciones de rescate? Esas son interrogantes que solamente podemos responder si vemos en contexto que el país, que las fuerzas militares han sido corrompidas hasta tal punto que se han completamente olvidado de lo que es su obligación. Pero también nosotros como venezolanos no debemos olvidar que las personas que robaron y que se beneficiaron de la corrupción tienen sangre de los venezolanos en sus manos. Así de simple, ¿okay? Entonces, bueno, no olvidemos, no tenemos permiso para olvidar. Vamos a seguir solidarios al pueblo, a nuestra gente. Pero no nos olvidemos. En este momento tenemos que recordar, documentar lo que está ocurriendo. Todas estas cosas que las Fuerzas Armadas están haciendo en Venezuela en este momento. Estamos en este momento preparando un proyecto para ayudar a las personas a documentar las violaciones graves de los derechos humanos. Ojalá, Dios quiera, que la administración de Donald Trump pase el TPS para los venezolanos después de esta tragedia. Esto es exactamente lo que debería ocurrir. El TPS fue diseñado para que justamente los venezolanos que están en Estados Unidos puedan continuar ayudando a sus familiares que están en casa en este momento sufriendo terriblemente, sin la habilidad de poder conseguir recursos tan necesarios en este momento para sobrevivir. Así que, por favor, le hago un llamado a la administración de Donald Trump, a los diputados, a los senadores en el Congreso Nacional de los Estados Unidos, que por favor en este momento consideren pasar un TPS para todos los venezolanos que están en este momento en los Estados Unidos, para que podamos como diáspora seguir ayudando a los venezolanos que están en este momento luchando por sus vidas y por rescatar a sus seres queridos. Un abrazo, cuídense mucho y hablamos pronto.